Ya, muy bien. Estamos grabando, chicos. Comenzamos la clase de literatura clásica. Por favor, y el código esta vez es el siguiente: 96 11 62. Y vámonos a qué entiendes por literatura clásica. Ahorrémonos, por favor, todos los comentarios que no tengan relación a los a lo que es la materia, por favor. Asimismo, prefiero que suscriban a un contenido, a un canal, ya, que tenga contenido, no a eso. Suscríbanse a canales de literatura, de cultura, ya. Por favor, vámonos a la siguiente interrogante: ¿qué entiendes por literatura clásica? Chicos, por favor, omitamos las respuestas que no tienen relación a la materia. Historias a la antigua, ya. Más que historias a la antigua, están situados en un carácter antiguo, pero no porque estén escritas, ya no porque estén escritas en un carácter más bien descontextualizado de nuestro tiempo, ¿cierto? Van a ser precisamente lejanas, ¿ya? O antiguas. Todo lo contrario. Tienen directa relación e inciden ya en lo que es la actualidad, ya forman la base ya de lo que es la actualidad. Digno de imitarse, muy bien, ¿cierto? Digno de imitarse aquel nombre que aquel nombre que le entregaron, ¿ya? Los renacentistas a los de la clásica, a los de la antigüedad clásica, ¿cierto? En la cual mencionaban que todos los valores, todo lo que ellos hacían, la estructura, los rasgos, las temáticas, eran dignas de imitarse, por ende también era algo clásico, ¿cierto? Obras reconocidas, dignas de imitarse, ¿cierto? Muy bien, digno de imitarse es lo que más ha salido hasta el momento también. Que perduró con el tiempo, ¿ya? Tratan lo fundamental, historias antiguas, modelo de influencia, cánones, porque no, hoy día vamos a ver mucho lo que es la palabra canon, ¿ya? Un periodo histórico, un lenguaje distinto, historias viejas, Grecia, elementos icónicos. Ya me parece bien, muchos han dicho que más que nada que es literatura viejita, ¿eh? No es tan vieja, chicos, no es tan vieja, inclusive todo lo trágico que vemos nosotros en las noticias, cuando nosotros hacen alusión a lo trágico, es porque lo extraen de ahí mismo, ¿ya? Si no estamos con algo descontextualizado, las historias siguen siendo las mismas. E inclusive la lectura que nos convoca, ¿ya? Hace alusión a lo que nosotros estamos viviendo y que está muy fielmente relatado también en la que es la sociedad, ¿ya? Tratan lo fundamental, historias que provienen de Grecia y de Roma, ya, me parece muy bien. La mayoría de ustedes al menos ya tienen un barrido acerca, cierto, que es muy bueno acerca de este tipo de literatura. Ahora lo tenemos que ir complementando, chicos, ya, eso es muy importante. Todo lo que nosotros sabemos ahora, ya, vamos a ir agregándole más pesito. Yo, a las 11 de la mañana les envié un correo, ya que tiene dos documentos. El primero es la lectura de Antígona, ya, ambos son PDF, ya, pero el más importante, por así decirlo, corresponde a Antígona, ya, de Sófocles, que es una historia trágica, ya, que menciona la historia de una heroína, por así decirlo, lo que vendría siendo una heroína. Sus motivaciones son muy importantes, ya solucionan lo que es la familia, en cuanto a temáticas vamos a encontrar un montón. Esta literatura es ya, o este texto en particular corresponde a nuestro primer ejemplar, ya, que es subdividido en tres partes. La lectura va a ser parcelada. Mañana nos corresponde realizar un análisis ya hasta la página 16. El texto comienza como de la página número 4 o 5, y así que en teoría leeríamos como 10 hojas, ya el tamaño de lo que es la lectura, la letra, perdón, ya el tamaño de la letra no es grande para nada, es muy, pero muy venidero, muy rápido de leer, y en ese sentido no va a haber problema, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Desde partida, vamos a pescar, ¿cierto? Lo que es, en sentido más coloquial, Antígona, y nos vamos a ir de lleno a leerlo, ¿ya? Vamos a leer Antígona. Y asimismo, ese va a ser el texto macro, ¿ya? El texto madre para nosotros ejercer un comentario de lectura. Ahora, ¿les facilita a ustedes trabajar en parejas? ¿No?
De 3 no puedo, porque Depende, serían demasiados. Es que lo que pasa depende de cuántos serían. somos de duplas solamente. Yo quiero que trabajen de duplas. Y No, hay que cada hacer parejas de a 5, pues, Valentín. No puede ser, no puede ser lamentablemente. mucho, Valentín. En ese De a tres, sentido, entonces. quiero que sepan si hay algunos problemas, ustedes pueden trabajar en duplas, ¿ya? No habría ningún problema. ¿Por qué? Aquella persona que no pueda ejercer leer el texto, ya el compañero sí quizás pueda tener esa facilidad. En ese sentido, el ejercicio más que nada que ustedes van a tener que ir haciendo es de ir complementando la materia con la lectura. Perfectamente uno puede leer la materia, ¿ya? Y el otro puede ir ayudándolo en función de la materia, ¿ya? En ese sentido, yo creo que lo más factible va a ser que trabajemos el comentario de lectura en parejas, ¿ya? Lo dejamos para el final de la clase y lo decidimos, ¿ya? De lo contrario, va a tener que ser solamente individual, porque de 3 no lo puedo aceptar. Va a ser un comentario de lectura y es demasiadas personas para algo tan pequeño, ¿se entiende? ¿Ya? Y quiero ver sudor de por medio, quiero ver trabajo, quiero ver análisis, quiero ver buen trabajo, ¿ya? Por ende, 3 personas. Entiendo que uno por ahí no va a haber como una mesa coja, por así decirlo, ¿ya? Entonces, en ese sentido, prefiero que sean 2, ¿ya? Lo decidimos, individual o en parejas, lo decimos al final de la clase, ¿ya? En cuanto a lo siguiente, voy a comenzar con la presentación, ya haciendo un barrido de todo lo que vimos. Es importante, por favor, que al momento de que usted tenga una duda, yo voy a estar leyendo la diapositiva, por ende no voy a estar tan atento al chat, ¿ya? Puede activar su micrófono y plantear la duda, no hay ningún problema, ¿ya? Todas consultas hasta el momento, chicos. Vicente, Catalina, Juan, ¿ninguna? ¿No? Perfecto, comenzamos. Literatura clásica, entonces, objetivo, reconocer los temas de la literatura clásica. Hoy día comenzamos con lo que son las temáticas. Ya, esto es muy importante porque el comentario de lectura ya va a girar en torno a un tema. Ahora, Antígona ya tiene muchos temas, tiene un abanico muy grande de temáticas ya que engloban lo que es la familia, la tradición, la religiosidad, ya, e inclusive la persona versus los dioses, tiene un abanico de temas muy grandes y muy entretenidos. Frente a ello, ya la protagonista, ya una mujer, encarna lo que vendría siendo hoy día como una especie de persona contestataria, ¿cierto? Que para ese tiempo era muy difícil de ver, ¿cierto? Entendiendo que todo estaba muy, pero muy regulado. En ese sentido, ya es muy importante que vayamos tomando marcas ya de todo aquello que nos pueda llamar la atención, porque en sí es un texto ícono de lo que es la tragedia, ¿ya? Tampoco les voy a hacer leer un texto que sea tan complicado y en ese sentido no los vamos a desgastar. No, vamos a trabajar por sobre lo que ya está, ¿ya? Reconociendo, ¿ya? Y ahondando y potenciando lo que usted pueda conocer, ya lo que usted pueda saber. Esto es muy importante. Los conceptos fundamentales. Por favor, vayan leyendo conmigo, tomando nota de aquellos aspectos macros, pero en cuanto al PPT yo se lo voy a hacer llegar, ¿ya? Descuide, para que no esté escribiendo como loco. Primero, nos situamos, ¿cierto?, desde un carácter clásico, desde la perspectiva clásica, en la cual nosotros vamos a formar un canon. ¿Qué es un canon? El canon, ¿cierto?, es como una serie de características y de normas que conforman, ¿cierto?, un elemento más macro. ¿Ya? Eso es muy importante. Que vayamos ya tomando conciencia y quizás mutando un poco del periodo clásico, del periodo literario, tal cual es, ya a cánones, ya a lo que se entiende por canon, a lo que es como una ruta y algo prefijado. En ese sentido, lo clásico ya va a formar parte, ¿cierto?, de la literatura universal, ya que éstas forman un canon abierto y flexible de textos que representan la más alta expresión cultural de un pueblo, ¿ya? ¿Por qué entonces la literatura forma parte de un canon abierto y flexible? Porque esto representa la expresión más alta, ¿ya? Es decir, el pueblo en la literatura expresa la cultura, expresa su forma de ver, de concebir la vida, su visión y motivo, ¿ya? Está vigente más allá de su tiempo y espacio de creación, y por ello
pertenecen a la literatura universal, ¿cierto? Porque no es solamente que las personas hayan escrito acerca de su contexto, de su cultura, ya, de su forma de ver la vida. No, sino que estas fueron tan importantes y prevalecen con tan y suma importancia, ya, que forman parte de lo que es la literatura universal. Es decir, esto, en la literatura viejita, como ustedes mencionaban anteriormente, ¿cierto? Corresponden a un canon abierto y flexible, ya hay muchas, pero muchas aristas que explorar, ya asimismo siguen vigentes, ya esta literatura viejita sigue vigente, porque pertenece también a la literatura universal, ya que engloba, ya, aspectos que son fundamentales, ya, para lo que es la creación probablemente de un periodo literario, pero más allá de lo que nos puede entregar, ya, lo que es y lo que nos entrega, forma y contenido es, pero muy, muy, muy importante para la literatura, y en ese sentido podemos complementarlo y lo podemos entender también como un canon estético, ya, que forma parte, ¿cierto?, de la literatura universal. Hasta ahí, ¿dudas o consultas? En cuanto a los medios, ya con los cuales se va a propiciar este contenido, va a ser obviamente la oralidad. Las personas no tenían, ¿cierto?, cómo costear libros, no había lo que era la imprenta todavía, solamente los relatos se desarrollaban a partir, ¿cierto?, de la oralidad. Estos tenían la función, ¿cierto?, de mostrar aspectos de la vida cotidiana, de los dioses, mucha alusión a lo que es la mitología, y en cuanto a aquello, permitió que muchos de los pueblos que estaban situados de manera un tanto cercana, ya se pudieran ir retroalimentando de aquellas historias. Y por ejemplo, un texto de Temuco se puede perfectamente retroalimentar de un texto de Angol, por ejemplo. ¿Ya por qué? Porque ambos están situados, ¿cierto?, desde una lejanía, no están situados en el mismo espacio, pero sí ambos tienen algo que decir. Y en ese sentido va a haber como un intercambio, ya, de contenidos. Es decir, lo de Temuco se va a Angol y lo de Angol a Temuco. Y perfectamente ambos pueden formar un misceláneo y hacer algo nuevo, ¿ya? Y en ese sentido, ¿cierto?, generamos conocimiento. Muchas veces cuando nosotros conversamos con una persona, ¿cierto?, conversamos, entonces le decimos, oye, ¿sabes qué? Tienes que decir esto, tienes que mejorar esto, y él te va a responder, pero es que me cuesta, entonces en ese sentido podrías mejor ayudarme con esto. No sé, cualquier tipo de conversación banal, ¿cierto? Lo que hay una comunicación, hay un proceso comunicativo en donde el emisor envía, recibe, ¿cierto? Pero a partir de eso hay un proceso también de metacognición donde muchas de las palabras que ocupa esa persona, ya, yo me las voy a apropiar, las voy a hacer para mí. ¿Por qué? Porque eso me complementa, porque eso me ayuda a crecer. Y en ese sentido va a ser viceversa, ¿ya? Lo mismo pasa con la literatura universal. Va a ser traspasada, ¿cierto?, a través de la oralidad, de pueblo en pueblo, y de esta misma forma se van a ir componiendo, se van a ir estructurando, etc. La mitología fundacional. Esto es muy importante. Todo lo que es literatura clásica, el primer punto, ya el de partida, muchas veces va a ser una alusión, ya, a lo que es un dios o cómo se construye el mundo directamente, ya. En este sentido, ¿qué entendemos por mito? Ya, primero, que es de carácter fundacional, ¿cierto?, que trata de explicar cómo se construye el mundo, ya, se transmite, ya, a través de la oralidad, ordena, porque también va a hacer una especie de normalización de lo que es la cultura, ¿ya? Y en ese sentido también la va a ir construyendo, y obviamente va a aportar el conocimiento, porque a pesar de que estas pueden ser cuestionables o no, ya, va a generar lo que es, en este caso, la retórica, va a generar lo que es la, la dialéctica, ¿cierto? El poder ir construyendo este conocimiento entre todos. En este sentido, entendamos que el mito, ¿cierto?, es una herencia colectiva, narrativa y tradicional. Chicos, dudas, consultas hasta el momento. Catarina Monsalve, Agustín, Taina. ¿Ninguna? No, por el momento no. Ya. Aspectos que ustedes no reconocieran o no conocían, Vicente. ¿No? ¿Nada?
Ya, muy bien, es importante que vayan desarrollando las dudas, ¿ya? Juan lo mismo, ya, Bárbara lo mismo. ¿Cuál Vicente, profe? Creo que Vicente Garret, vamos. Entonces, tenemos lo que es la mitología fundacional, ¿cierto? Y hablábamos lo que es el mito. Ahora, perduran como un legado vivo en el recuerdo y en el reconocimiento de colectivos, ya contienen codificados algunos enfrentamientos biológicos y sociales primarios registrados en la historia de la humanidad. Es decir, ya trabaja ya en este sentido, y aquí me quiero detener, chicos. ¿Qué creen ustedes a que esa solución con colectividad? ¿A qué se entiende por colectivo? Ya no el auto, ¿cierto? Que tomamos para ir a casa, sino que más bien qué se entiende por colectividad, ¿ya? ¿Por qué perdura en la colectividad, se menciona ahí? ¿A qué solución yo? Al que como trata la historia, los mitos suelen tratar la historia del origen del mundo, es algo que reúne a Es como toda más de la grupo. humanidad, un grupo, sí. Muy bien, ¿cierto? Entonces, va a ser alusión al grupo y que este grupo de personas va a mantener este relato, va a mantener, ¿cierto? Este mito, ¿ya? Este grupo de personas se va a encargar de transmitirlo, ¿ya? Y es lo que muchas veces hace hoy en día, ¿cierto? Se le confiere, ¿ya? Información a un grupo de personas y ellos son encargados de que después lo vayan transmitiendo. Ahora, si uno quisiera atentar con esa información, ¿cierto? Sería como ideal atacar a cada uno de los miembros de ese grupo. En ese sentido, no se hacía aquello, como que se modificó ese pensamiento, ¿cierto? Y como que se expandía el conocimiento, y para ello se confiaba a lo que es el concepto de grupo, ¿cierto? O de colectivo, ya que es muy importante que la memoria, ¿ya? Sea retroalimentada, y en ese sentido las personas también lo hacían, como que cada uno, ¿cierto? Le ponía su propia cosecha a las historias, inclusive algunas también diferían mucho de la original, pero era la importancia, ¿cierto? Porque se entendía que había algo macro, que estaba la historia, y las personas en este caso la iban relatando, ¿cierto? Cada uno podía ir incorporarle aspectos, no sé, pues, hasta inclusive personales, ¿ya? Pero lo importante es que en ese sentido ya la historia se mantenía. Eso es muy importante, que se mantenía en el colectivo de las personas, ¿ya? Porque en el momento que nosotros le confiamos la historia a una sola, ¿cierto? No nos aseguramos más allá de 80 años de vida de historia, e inclusive ese tipo también la quiere realizar. Pero si por el contrario desarrollamos esta lectura ya a un campo más abierto, tenemos la posibilidad de que las personas también lo puedan permanecer con él mucho más tiempo y también lo puedan ir desarrollando y complementando, ¿ya? En ese sentido es muy importante que hablemos sobre colectividad. Muy bien, vamos a seguir. ¿Pueden ver la diapositiva, cierto? ¿Sí? Ya, fundación. En cuanto a la épica griega, y esto es muy importante porque ustedes, después de lo que es el comentario de lectura, ustedes van a generar un cuento, ¿ya? Pero específicamente ustedes van a hacer un cuento épico, ¿ya? La épica ya también corresponde a las primeras formas de la narrativa, por así decirlo, porque eran las primeras historias que se tenían, ¿cierto? Acerca de las personas que estaban en nación. Más allá de lo mítico, más allá del mito propiamente tal, ¿ya? La épica tenía la función como de rebajar todo este aspecto más pesado, ¿cierto? De divinidad, ¿cierto? Y llevarlo a un plano terrenal. Por ende, los héroes de la épica muchas veces también eran semidioses, ¿ya? O los dioses también tenían relaciones con mortales, y de aquello ya salía un héroe épico, ya un héroe épico que tenía como función, ¿cierto?, mostrar sus más grandes virtudes y construir un pueblo en función de este, ¿ya? También, de la misma forma, eran poemas orales recitados en la corte, ya por los aedos, narra las aventuras de héroes, personajes humanos, dioses o semidioses. Siempre hay un enfrentamiento, ya siempre va a haber un enfrentamiento, porque obviamente vamos a utilizar dos elementos, el A y el B. El A, por ejemplo, va a corresponder a nuestro héroe, ¿ya? El cual tiene una serie inagotable de virtudes, ¿ya? Es buen padre, ¿cierto? Va a la iglesia, ¿ya? Mantiene un culto tradicional, ¿ya?
no sé, pues tiene como una vida entregada, ¿cierto?, a lo que es su póliza, a lo que es la cultura. Por contraparte, ¿cierto?, tenemos el elemento D, que va en directa oposición ya del elemento A, y que va a ser la especie de antihéroe, ya, porque va a ir en contra de todas las virtudes que nuestro héroe tenga. Y en ese sentido, si se quiere adoctrinar a las personas, ya, obviamente, ya se va a hacer alusión al elemento A, ¿cierto? A que él tiene que ganar siempre, a que él tiene que luchar y que va a salir victorioso, producto de su fuerza, de sus virtudes, y porque sobre todo es un buen ciudadano, ¿ya? Y en ese sentido, siempre se va a opacar el elemento B, ¿ya? Que viene siendo más bien como una especie de sombra de esto, ya como los aspectos más bajos, por así decirlo, de la sociedad. En ese sentido, ya, no se busca ser realista tampoco, porque muchas veces también van a haber epítetos, ya, o van a haber figuras literarias, vean ustedes también, que van a ir para complementar, perdón, van a ir complementando ya cada uno de los aspectos de nuestro héroe. Y en ese sentido, muchas veces se va a exagerar su condición, probablemente tal, ¿ya? Hipérbole directamente, ya por sobre nuestro héroe. Da cuenta de las costumbres y prácticas culturales, obviamente, para que el héroe, ¿cierto?, sea considerado héroe, este tiene que generar, ¿cierto?, o tiene que tener unas ciertas características que sean también atingentes a lo que es el pueblo, porque yo no voy a considerar héroe ya a una persona que, primero, está como en una escala socioeconómica más alta, ya tiene un grado de letrado mucho más alto y que más encima no aboga por mí, bueno, yo no puedo considerarlo héroe, ¿cierto? Pero todo lo contrario, si él viene como de una familia noble, ya donde da cuenta de costumbres que son propias de mi cultura, ¿ya? Y prácticas también que son de mi cultura, ¿cierto? Entonces yo lo puedo reconocer a él como un héroe, ¿ya? Y en ese sentido, el héroe también va a generar prácticas que son de la cultura, ¿ya? Pero por sobre todas las cosas, ¿cierto? Va a estar dotado de una virtud, ¿ya? Que lo va a hacer pelear por el colectivo de las personas y por su pueblo, enseñando, ¿cierto? Y moralizando. Habla también temas de la identidad nacional, historias pasionales, emocionales y culturales, ¿ya? La épica no solo busca entretener, sino que también fortalecer la convivencia civil, eso es muy importante, ya que muchas personas también no contemplaban a las normas, ¿ya? Entonces, si tenemos a nuestro héroe y que más encima él sigue y se acopla a las normas, entonces yo, ¿por qué no hacerlo, cierto? Si yo también me quiero parecer a él. La Ilíada y la Odisea de Homero son testimonios más completos ya de la tradición épica que habla acerca del círculo troyano, ¿cierto? La guerra de Troya. Y específicamente la épica tiene su núcleo ya en este periodo de guerra, ya del conflicto del Oriente. Específicamente la épica, ¿cierto? Nace ya, o tiene su concepción a partir de todos estos conflictos bélicos, ya, y obviamente para ganar, por así decirlo, con comillas, tribuna, ya, ellos van a incorporar un héroe, cada nación va a tener un héroe que va a luchar, ¿cierto?, por los intereses de aquella nación. Y en ese sentido es muy importante que ustedes consideren que las primeras épocas que se tienen registro corresponden a la del conflicto bélico del Oriente, la guerra de Troya. También hay una película muy buena. Fórmulas épicas, es decir, cómo se construye la épica. Anteriormente, chicos, y como les venía mencionando, ¿cierto? No había papel, ya no contábamos con ese preciso, o con ese preciso material para lo que es la construcción, ¿cierto?, del contenido. Entonces, ¿qué? Las épicas eran de carácter oral, ¿cierto? Muchas de ellas eran acompañadas por música, ¿ya? Se invocaban a las musas también para que ellas nos fueran contando, ¿cierto? Epítetos atribuidos a héroes, muchas comparaciones, ¿ya? Uso de adjetivos para resaltar cosas o lugares, repeticiones de versos o estrofas completas y detalles, ¿cierto?, del combate y de los sacrificios que se tuvieron que hacer para poder sobrellevar, ¿cierto?, esta condición de conflicto bélico, en la cual nuestro héroe, ¿cierto?, se sobreponía ante todo. Aquiles, siempre el de los pies ligeros, Héctor, el domador de caballos, los aqueos de largas melenas, Zeus, el que monta en las nubes y se complace con el rayo, para que se vayan dando cuenta, ¿cierto?, cómo se le incorporaban todos aquellos epítetos a los héroes, ¿cierto? Y asimismo el uso de adjetivo para ellos, ¿ya? Se dan cuenta que en el momento uno de poder leerlo, ¿cierto?, se entiende que son personas que van fuera de lo común, ya que tienen como algo especial en ese sentido, ¿ya?
Y dudas o consultas. Quisieran agregar algo. Chicos, dudas, consultas en cuanto a la épica y el héroe épico. Agustín Carrasco, Alanis, Alicia, ¿alguna duda, consulta? Gabriel Maldonado, ¿ninguna consulta, chicos? Profe, ¿Seguros? ¿Agustín? lo de los epítetos, no lo entendí, eso. ¿Atribuibles, cierto? ¿A qué? Los dioses, ¿cierto? Corresponde a una figura literaria en la cual se subraya, ¿ya?, lo que es una característica de una persona. En este sentido, es muy importante, ya que se modifica, esta palabra modifica el sentido de la oración, ¿cierto? Y modifica también el significado. Corresponde a una figura retórica, ¿ya?, en la cual se añade o subraya una cualidad, ¿ya?, característica del sustantivo, ¿ya?, y que acompaña en este sentido al enunciado, como se engrandece, por así decirlo, la condición. ¿Se entiende? Se menciona aquello. ¿Más dudas, consultas? ¿Ninguna? Ya, muy bien, seguimos. La fundacional épica griega es... Vámonos con la estructura. Como les mencionaba anteriormente, no solo en la épica ya encontramos lo que es una invocación a una divinidad al momento de nosotros comenzar un relato, sino que también se puede realizar, ya, y también se hace en lo que es la tragedia, en lo que es la obra de teatro. En ese sentido, ya es muy importante lo siguiente. Se comienza con una invocación a la divinidad, ¿cierto? Se determina el tema y prevalece el diálogo artificioso, es decir, una especie de comunicación, ya, con un lenguaje ultra y mega cuidado, ya, son muy, pero muy cuidadosos en cuanto al lenguaje. E inclusive, esto también es una de las, por así decirlo, espinitas al momento de leer, ya que nos vamos a detener constantemente, ya, debido a que ellos también utilizan un lenguaje que está muy, pero muy embellecido, ya. Por ejemplo, canta, oh diosa, la cólera de la pérdida de Aquiles, ¿cierto? Hace alusión a la furia de Aquiles. Cólera funesta que causó infinitos males a los aqueos y precipitó a Hades muchas almas valerosas de héroes, a quienes hizo presa de perros y pasto de aves. Cumplíase la voluntad de Zeus. Ahí se está invocando, ¿cierto?, a una divinidad, específicamente el dios del rayo, desde que se separaron disputando el Atria, rey de hombres, y el divino Aquiles. ¿Cuál de los dioses promovió entre ellos la contienda para que se pelearan? El hijo de Leto y de Zeus. ¿Ya? En ese sentido, se está, ¿cierto?, hablando, se invoca primero a lo que es la divinidad, como es Aquiles, luego se determina el tema, ¿cierto?, que en este caso corresponde al cólera directamente de él, ¿ya?, manteniendo a su vez un diálogo artificioso. Se dan cuenta como el mismo autor genera en ella, en una conversación, se replantea el mismo muchas veces de las cosas que está haciendo y las contrasta también con aspectos que le parecen relevantes. En ese sentido, y para que se cumpla ese diálogo dentro del relato, ya es muy importante mantener un lenguaje artificioso. Perfectamente podríamos también nosotros en nuestro ejercicio modificarlos y mantener un registro más alto, más en contraste de otro más bajo, ¿cierto? También podría ser una forma también un tanto entretenida de hacerlo. ¿Por qué no? Se puede hacer. Lo importante es que se entienda, ya que hay como una doble voz, que hay una polifonía de voces dentro del relato.
Funciones de la épica, como les mencioné anteriormente, ya lo vamos a separar en tres grandes escalones. Lo primero, que tenemos una función social, ya que hace alusión a lo que son festividades, mitologías, ¿cierto? Y cultos religiosos. Segundo, tiene una función cultural, ya que es la cohesión de Grecia con el exterior y de carácter educativo, ya esto es lo que mencionamos anteriormente, ¿cierto? El carácter colectivo de cada uno de los textos. La función política, ya que se resaltan aspectos de poder en ciertas localidades del mundo griego, ya, y a partir de eso podemos generar un barrido. Es decir, la épica es muy importante, ya que no solamente tenía la función de entretener, ¿cierto? Sino que había algo mucho más importante o mucho más grande detrás de ella, más allá de la entretención. ¿Cuál era esta? ¿Ya? ¿Cuál era esta función? La función entonces que tenía era de adoctrinar, ¿ya? Y de generar una especie de literatura moralizante para las personas de aquella época, ¿ya? Como no teníamos papel, como no teníamos otro método, ¿ya? De hacer prevalecer todos estos temas, de hacerlo, y ¿cierto? De expandirlos, entonces ubicábamos lo que es el carácter colectivo, ya, de las personas, en la cual ellos tenían cierta facultad para poder ir entregando estos relatos. Muchos de ellos, ¿cierto?, se iban modificando en virtud del contexto del territorio, pero se mantenía el tema macro, se mantenía ¿cierto?, la especie de regla que nos decía o que nos invitaba a ser buenas personas, ¿cierto?, a pensar y a obrar bien. Y en ese sentido, ya tenía una función social, cultural y política, ya que se mostraba a Grecia su forma de organización, ya sus culturas, sus ritos, sus tradiciones, y se expandía. Y así también muchas de esas tradiciones se fueron ya homologando a otros países, ¿ya? Y otras culturas de igual forma. Es por eso que también podemos encontrar muchos pasajes, ya sobre todo en el occidente, de cómo la cultura se ha ido mezclando ya o se ha encontrado con otra. Y eso también pertenece y es campo también enriquecedor ya de literatura. Todo es historia también, si ustedes lo quieren, si lo preguntan también, de esa forma. El héroe épico, ya, forma características. Primero, obviamente tiene que concebirse como humano, ya, de gran belleza y fuerza física, viven grandes hazañas, aventuras, ya, son semidioses, hijos, ya, de dioses o diosas humanas, y humanos, perdón, su vida está siempre en peligro, ya, ¿cierto? Va a estar como predestinado, en este caso, lo que es el peligro. Debe demostrar su valor por sobre todas las cosas, ya que siempre va a estar puesto en juicio, por así decirlo, o puesto en tela de juicio en la medida que se le va a reconocer a que es un hijo de un semidios, por lo cual también tiene que demostrar su gran valor, ¿ya? No son inmortales, ya que también pueden caer, solo van a ser inmortales en la mente humana, protegidos y guiados por los dioses. Muchos de estos también van a ser reconocidos y van a ganar su espacio, ¿cierto?, en el Monte Olimpo, pero a la misma vez estos van a ser guiados por sus padres, ya que muchas de las tareas que les encomandan estos dioses, ¿cierto?, es porque ellos no lo pueden hacer directamente porque no son mortales. No pueden estar abocados 100%, ¿cierto?, a lo terrenal, sino que también tienen que resolver asuntos de las divinidades, y en ese sentido le demandan la tarea a sus hijos, ¿ya? Y se entiende de la siguiente forma, como un puente, ¿cierto?, que vincula a lo que es el Dios de los hombres. El intermediario, ¿quién va a ser? Este semidios, ¿cierto?, o nuestro héroe, ¿ya? El arete, ¿ya?, o virtud, ya es la máxima característica en este caso que pueden tener los héroes. Ahí pueden ver ustedes, ¿cierto? No sé si han visto esas películas, pero corresponde a Troya. Y el primero es Héctor, ¿cierto?, el domador de caballos, y el segundo es Aquiles, protagonizado por Brad Pitt. En ese sentido, ya, y también, no solamente en las películas, sino también en la literatura, ya, el arete o la virtud era lo que era el elemento macro, lo más grande, por así decirlo, del héroe. Si bien él, por ejemplo, no podía tener como facultades para la lucha, para la pelea, etcétera, ya, la virtud iba a mostrar todo lo anterior. Y en ese sentido es muy importante que lo consideremos para todo, ¿ya? Siempre se va a querer resaltar la virtud, ¿ya? Y en este sentido, ya entendamos lo siguiente. Primero,
que era una palabra griega empleada por Sócrates y Platón para referirse a la máxima posibilidad de desarrollo de capacidades. ¿Ya? Esto se considera como lo más grande. Conocimientos y potencialidades intelectuales y morales de una persona. Es decir, se busca la excelencia y ser una persona íntegra por todas las cosas, ser alguien integral, ¿ya? Una persona que tenga un carácter intachable, ¿cierto? Que sea una persona por excelencia, per se, ¿ya? Y a la misma vez un ser íntegro, ¿cierto? Llano, que uno pueda llegar a él también, que sea sabio, ¿ya? Que pueda no solamente aportar en un plano bélico, sino que también pueda formar parte, ¿cierto?, de conocimiento. Y en ese sentido, el héroe, ya más allá de toda esta fuerza de ganar grandes luchas, va a ser considerado, perdón, héroe en la medida de que éste se entienda como alguien de excelencia, ¿cierto? Y sobre todo una persona íntegra, ¿ya? La cuestión homérica. Esto es muy importante porque también en lo que es la PTU o para transición universitaria puede que ustedes también los atenten ya con lo que es esta, esta materia. Yo la quise ver, también lo vamos a ver de forma muy llana, ¿ya? Pero quizás no muchos lo contemplaban, que tiene que ver con la cuestión homérica o quién fue directamente Homero, ya ese autor. En la literatura clásica ya no se ha llegado a consenso acerca de quién o si existió realmente Homero o no, ya por ende también se habla acerca de la cuestión homérica, ya. Es una duda que surge al transcribir los poemas, ya. El nombre proviene de Homeros o rehén, ya. Y en ese sentido, ¿se trata de una persona o de un colectivo de autores? ¿Ya? La hipótesis, ¿ya? Dicen que la cuestión homérica, o Homero más bien, fue un colectivo de personas, ¿ya? Específicamente de rehenes descendientes de prisioneros, ¿ya? De guerra. Y que ellos habían escrito en este caso lo que son los grandes textos que tienen como por nombre Homero, ¿cierto? Como por nombre autor, ¿ya? Habría sido natural de la isla de Quíos, ¿ya? Y ciego, y se ha cuestionado la unidad de los poemas homéricos, ¿cierto? A partir del estudio de la forma y fondo de sus epopeyas, ya que muchas veces hay contradicciones internas, ¿ya? Es decir, se genera un texto, ¿ya? De la cual el autor no se tiene mucha información acerca de él, por lo cual la tesis o la hipótesis plantea directamente que era un colectivo de personas, ya un grupo de personas. Más importante aún, este grupo de personas eran hijos de rehenes o descendientes de prisioneros de guerra, ¿ya? Que hicieron una historia maravillosa como la Ilíada, ¿cierto? Pero sin embargo, ya no se sabe directamente quién es Ener, ¿ya? O quién fue Homero. Y en ese sentido, cuando nosotros hablamos de la cuestión homérica, hace alusión más que nada, ¿cierto?, a este carácter como de anónimo, ¿ya? Que poseen grandes textos de la antigüedad clásica, ¿ya? Muy importante. Y sería hasta lo que es la cuestión homérica y la épica directamente clásica, ¿ya? Voy a dejar de presentar. Soy el único que lo escuchó en un momento como si estuviese susurrando. Sí, no sé, ¿me escuchan bien? Se escucha un poco mal ahí, pero yo le entendí lo que dijo. Yo ¿Sí? no. Bueno, voy a hacer un barrido ahora, ¿ya? Voy a hacer un barrido. A partir de lo anterior, ¿cierto? A partir de lo anterior, es muy importante que podamos hacer el barrido y podamos bajar a lo que hemos venido haciendo. No solamente los héroes épicos, ¿ya? O más bien, no solamente la literatura épica forma o nutre ya lo que es la narrativa, sino que también esta se va a extrapolar a los demás géneros, como lo es el lírico, ¿cierto? Y el dramático. En ese sentido, cada uno de los aspectos que nosotros fuimos mencionando anteriormente, es importante que los vayan homologando ya, o al menos lo vayamos reconociendo ya en la literatura que vamos a ir leyendo ahora. Cada uno de los aspectos que le mencioné anteriormente, las temáticas, ya el héroe muchas veces también va a estar mutado en uno de los personajes, ¿por qué no?, de lo que es la literatura clásica, ¿ya? Y en ese sentido es muy importante que vayan ahondando y vayan poniendo suma atención en cada una de estas características y lo vayamos reconociendo, ¿ya?
En cuanto a la épica, ¿por qué decidí pasar ese contenido? El héroe va a ser ícono, ¿ya? Va a ser un elemento clave en la construcción de estos relatos, por lo cual muchas veces nos vamos a enfrentar a él, ¿ya? Y ahora, nuestra pega es poder reconocerlo, es poder enfrentarlo con todas nuestras armas, ¿cierto? Que ya tenemos y poder ir reconociéndolo. En ese sentido, ¿ya? Es muy importante que, primero, vayamos poniendo atención a las características, al contexto, ya a la cultura y a lo político. Esas van a ser como nuestras grandes luces. Ahora, y a partir de lo que les dije anteriormente, el texto que nos invoca, que nos convoca, ya, es Antígona. Este texto corresponde a una heroína, ya todos estos valores, todas estas virtudes ya van a ser homologadas a partir de una mujer. Ahora, entiendan ustedes lo difícil que era ser mujer en esa época, ¿cierto? En el siglo V antes de Cristo, y poder resaltar sus virtudes, ya que muchas veces la mujer solamente estaba, ¿cierto? Se abogaba a labores de hogar y también, ¿por qué no?, otras mucho peores. Vamos a ver también lo que es historia, ¿ya? Pero es muy importante que vayamos viendo y generando también análisis crítico de cada uno de los aspectos, porque también creo yo que hoy en día hay una gran, pero gran deuda hacia lo que es la mujer, y específicamente en el siglo V antes de Cristo, ellas ya estaban luchando por su persona, ¿ya? Para que vean que no solamente es un texto viejito, no, por ningún motivo. Son textos que difieren en un plano contextual de nosotros, pero que las temáticas son igual de importantes o inclusive son las mismas, solamente que relatadas ya de otra forma. Inclusive, en las características mencionadas se considera un lenguaje artificioso, algo armónico, algo bello, ¿cierto? Hoy ese tipo de lectura es un tanto pausada, lenta. ¿Qué prefieren hoy día, qué prefieren los lectores, ¿cierto? Algo más rápido, algo que nosotros nos podamos ir leyendo y asumiendo la lectura y el contenido de forma más rápida, algo más mecanizado, ¿cierto? Ellos no, por ningún motivo, decían, detente ahí y piensa a partir de ese enunciado. ¿Qué quiere decir todo? ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué habla hecho alusión a aquellos elementos? Se está haciendo alusión a la cultura, etcétera, ¿ya? No solamente de relatos vagos, por ningún motivo, sino que también te invita a un goce de la lectura propiamente tal. Y en sí es el ejercicio de lectura más complicado, por ende también su dificultad. A partir de ahí, prefiero y quiero, ¿ya?, que el comentario de lectura, ojalá lo podamos desarrollar en parejas. ¿Por qué? Porque muchas veces ya el conocimiento mío yo lo puedo ir también, ¿cierto?, ir comparándoselo a mi compañero, ayudándolo y viceversa, ¿ya? En ese sentido yo creo que se va a generar como un análisis un poco más nutrido. Ahora, tranquilos, ¿ya? El comentario de lectura va a ser desarrollado clase a clase. La clase de mañana corresponde al primer apartado, ya que corresponde a la introducción. Por ende, yo les voy a dejar ahora como tarea que me manden a mi correo, ya, un mensaje, ya, me mandan a mi correo el mensaje con la pareja que usted ha elegido, ya, va a ser muy difícil, o sea, muy fácil. Usted me manda un correo, me pone ahí comentario de lectura, profesor, estimado profesor, mi pareja es, o sea, yo soy, por ejemplo, Catalina Gonzalo y mi pareja va a ser Vicente Carter, etcétera. ¿Ya? Porque, un ejemplo solamente. Ustedes van construyendo, van eligiendo sus parejas, pero es muy importante, ya que no se queden solos, porque también es un comentario de lectura un tanto complejo en la medida que estamos leyendo literatura clásica, ¿ya? Vamos a entrarnos dentro de este texto, ¿cierto? Y comentarlos. Es muy importante que para mí que puedan desarrollar un comentario de lectura a cabalidad, debido a que los temas que se ven ahí son muy grandes, ¿ya? Y son importantes, ¿ya? Hasta ahí. ¿Dudas o consultas? Profe, estaban preguntando si Profe. se podían mezclar de dos cursos. Si se pueden mezclar, Eso. sería una gran apuesta, sería una gran apuesta. Yo creo que por al menos en este ejercicio no lo vamos a hacer, pero más adelante van a venir muchos más prácticos en los cuales sí vamos a poder, ¿cierto?, generar un nexo con el compañero de otro curso. Yo no puedo darle la respuesta enseguida porque también lo tengo que conversar, ¿cierto?, con mi jefe, y en ese sentido yo creo que igual sería como una linda apuesta. Pero dejémoslas stand-by por momento, en baño amarilla, yo lo voy a proponer, ¿ya? Pero al menos esta actividad, ya, idealmente con los compañeros de la misma letra, ya, del mismo tercero A, ¿cierto? Compañeros de tercero A, compañeros de tercero B, ¿ya?
debido a que ya tienen afinidad, debido a que ya se conocen, saben cómo trabajan, ¿ya? Y no quiero que se generen como unas ciertas discrepancias o medias entre ustedes, producto también de que ya estamos distanciados, por ende sería muy lamentable, ¿cierto?, que no pudiéramos trabajar producto más allá de que no nos conocemos, ¿ya? Sumándole al aliciente, ¿cierto?, que estamos separados, ¿ya? Vamos a pelear, así como dice. Profe, tengo una duda. Dígame. Es que, por ejemplo, yo voy a ser pareja con Lisette Carvajal, pero ella por lo general no puede estar en las clases por su conexión a internet. ¿Sí? Pero ella igual ve las clases grabadas. ¿Podría igual yo ser pareja con ella? ¿No hay ningún Sí, no problema? hay ningún problema. Ningún problema. Gracias. Sí. Ya. Entonces, haciendo un barrido, chicos, yo les dejé en sus correos ya 2 documentos. Uno corresponde a por qué leer los clásicos y otro corresponde a Antígona. ¿Qué tenemos que hacer mañana? Mañana a las 8:30 nos conectamos, ya habiendo leído hasta la página 16 ya del texto. ¿Ya? Hasta la página 16. Voy a generar preguntas en función de la lectura y les voy a ir preguntando a cada uno de ustedes. Así que si usted no me responde es porque no se leyó el texto, ¿ya? Es lectura bastante ya llana, somera, ya que es teatro, ya que también el texto también cuenta con un pie de página en la cual si usted, por ejemplo, tiene dudas, ya se lo van a ir develando, por eso también elegí esa lectura, esa editorial, y es bastante sencilla, ya en ese sentido como que nos facilita mucho la pega, ¿ya? A partir de ese texto, entonces, Antígona, ya de Sófocles, nosotros vamos a desarrollar un comentario de lectura, así es, envíe el correo al correo institucional de ustedes, ¿ya? Para poder generar el comentario de lectura. Ya, mañana entonces eso es como la pequeña tarea, o más bien deber que tenemos que desarrollar para mañana. Ya, leer hasta la página 16 de Antígona. Si usted quiere adelantarse o leer el texto completo, que son 50 hojas, 50 páginas, no hay ningún problema. Pero lo ideal es que lo hagan. Ya, no creo que nadie acá no se lea ese texto porque vamos a trabajarlo y en profundidad. Y es muy importante. ¿Ya? Más dudas, consultas. ¿Ninguna? Sí, la lista. Vámonos con la lista, por favor. Van ubicando el presente en el chat, ¿ya? Y a la misma vez puede ir haciéndolo con el micrófono. Carla Albornoz. Presente. Valeria Siguel. Presente. Sebastián Blanco. Sofía Cárcamo. Catalina Carrasco. Presente. Voy a dejar de grabar.